Saludos a todos, mi nombre es Suheil Soto, estudiante de doctorado en educación en la Nova Southeastern University en San Juan de Puerto Rico y soy educadora de profesión. Como estudiante y futura doctora en educación, considero muy importante el hablarles de la ética, ya que el término es una filosofía que a su vez comprende la ciencia y abarca la moral, los valores humanos, el comportamiento de las personas y cómo deben éstas desenvolverse con los demás en un ambiente respetuoso, social, íntegro y ecuánime. Les voy a platicar sobre los antecedentes y el estado actual de la ética como ciencia de manera esquematizada y resumida, ya que el tema abarca muchísima información. La ética comienza desde el origen del hombre. Quizá les sorprenda, pero el concepto fue practicado por los primitivos. En la época primitiva, el concepto ética no era ni remotamente analizado, pensado o ideado, pero la virtud fundamental para los primitivos era el valor del individuo puesto en práctica defendiendo y preservando su tribu, asimismo ayudándose unos a otros. Con el pasar de los años, la ética siguió siendo practicada, aunque el concepto todavía para el 530 a.C. no había surgido como tal, pero Pitágoras de Samos, científico y matemático, en esta época se destacó basando sus pensamientos éticos en la contemplación de la armonía del universo, y que el hombre, observando esa armonía, purificaba y liberaba el alma. El tiempo seguía pasando, y cada persona, en la diversidad de sus pensamientos, practicaban e ideaban lo que era ético para ellos, aunque no se le diera un significado a lo que fuere bueno, justo o ideal para el ser humano. Para los años 470 al 399 a.C. aproximadamente, el famoso Sócrates fue considerado el pionero de la filosofía moral e implementa el concepto de la ética. Para este filósofo, lo ético era hacer el bien. No consideraba comprensible que un hombre, conociendo el bien, no lo realizara, sabiendo que le daba la felicidad. También tenemos a Platón, que su ideología de la ética era el bien supremo, que debe de ser el fin de todo comportamiento moral y que la bondad es el objetivo natural de todo lo que existe. O sea que toda persona en todos sus actos debe alcanzar y querer lo que es bueno. Ahora no le mencionaré filósofos, científicos o matemáticos, sino que les sintetizaré una doctrina ética que surge alrededor de los años 436 al 350 a.C. y es parte de la historia del término que se está discutiendo. Esta doctrina ética es el hedonismo, que considera el placer como el fin último de la vida humana y el criterio de moralidad de los actos humanos. Aristipo de Cirenes es el iniciador de este término, quien proponía el goce como bien supremo, pero para alcanzar ese placer verdadero se debe incluir el dominio de sí mismo y una prudente moderación. En la historia de la ética no se puede dejar pasar a Aristóteles. Para este gran filósofo, el bien y la felicidad no pueden estar separados. Para Aristóteles, el placer y la riqueza no podían hacer al hombre feliz porque los consideraba efímeros, pasajeros, dependientes de otros placeres, y que esto no los hacía únicos. Aristóteles veía la ética como algo único, moral y transparente, que no depende de la riqueza, ni del honor, ni de los placeres para hacer feliz al hombre y alcanzar el bien. Hubo un sinnúmero de filósofos, científicos y pensadores que aportaron al concepto de la ética como ciencia, y entre estos están Zenón de Citium, filósofo y escritor griego, discípulo de Sócrates. Él propuso como primera regla vivir conforme a la naturaleza y a la ley divina. A este movimiento filosófico se le llamó el estoicismo. También tenemos el teólogo Santo Tomás de Aquino, quien propuso que el fin último del hombre debía ser obtener la propia perfección, que se obtenía a través de Dios mediante el conocimiento y el amor, y estos se encuentran y se obtienen plenamente y únicamente en el cielo, ya que en la tierra no se pueden evitar todos los males y pecados. Para Santo Tomás, nunca se encontrará la perfección a través de riquezas, honores, fama, poder o placeres de la carne.
También está la teoría filosófica del empirismo, donde sus principales exponentes lo son Hobbes, John Locke y David Hume. Esta teoría expone que a través de los 5 sentidos es que se producen las ideas, los juicios, la ciencia y los juicios morales. Ahora les voy a presentar un filósofo que se llama Immanuel Kant, quien también fue escritor e hizo libros relacionados con la Ilustración del 1778. Él critica la razón pura y bajo esta premisa destaca un pensamiento que me resulta muy interesante, y es que él expone que lo que llamamos mundo es lo que hemos diseñado nosotros mismos mediante nuestras condiciones, preguntas y el ambiente que nos rodea. Y contrario al empirismo, piensa que lo ético surge de la razón, pero de esa razón que se va formando de acuerdo a lo que hemos vivido y no de la sensibilidad, o sea, no a través de los sentidos. Tenemos el utilitarismo, que es una teoría ética práctica y su mismo nombre resalta su máxima, donde es bueno lo útil, lo que sirve al ser humano en general, lo ventajoso y útil para la sociedad, o sea, que si alguna conducta, acto o acción es útil para el hombre, pues esto es ético. Tenemos el positivismo, que defiende la idea ética de que los valores son individuales y subjetivos, y que no existe un valor universal con validez para todos los hombres. Su precursor lo fue Augusto Comte. En este tema de la ética también está Carlos Marx, de quien surge el marxismo. Marx es un pensador un tanto controversial, pero realista en muchos de sus pensamientos. Si se investiga sobre este personaje, se darán cuenta de que tiene ideales extremistas, pero en algunas ocasiones muy válidos. Este centra la ética en la igualdad social y económica. Y como bajo este tema también se inmiscuyen las leyes, la política y las clases sociales, Marx lucha y se opone a todo lo que vaya en contra de esa igualdad social y económica. Tenemos también la fenomenología, que es una corriente filosófica que establece un sistema de valores inferiores, medios y superiores. Coloca el placer y las riquezas como valores inferiores, las profesiones o títulos arriba de estas como valores medios, y en el tope pondera los valores superiores que perfeccionan al hombre a ser ético. También tenemos el filósofo Friedrich Nietzsche. Él fue alemán, también fue uno con ideales polémicos y fue el precursor del nihilismo. Él expone que lo bueno es ser dominante, aristócrata, duro, orgulloso y tener fe en uno mismo. Entonces, que es malo ser débil, simple, plebeyo o sometido. En el siglo XX surgieron otros pensamientos, movimientos filosóficos, teorías y personajes que han sido destacados en la historia de la ética. Entre estos está el existencialismo. Es una escuela en la que Kierkegaard, que fue el precursor de la teoría, Sartre, Hegel y Marcel se refugian por los acontecimientos en Alemania de un periodo de crisis de conciencia en la cultura y la sociedad. Ellos, en teoría, al existir, se refugian en la abnegación y el cristianismo para encontrar la libertad del yo y el ser en el existir. También tenemos el filósofo australiano Peter Singer, quien pensaba que el ser humano debía hacer lo que pudiera, por poco que fuere, con el propósito de transformar al mundo en un lugar mejor en el que vivir. Tenemos también el comunitarismo. El comunitarismo defiende que sea la comunidad, más que el individuo, el Estado o la nación, quien sea el centro del sistema de valores. Tenemos también a Habermas y la teoría de la acción comunicativa. En sus libros y oratorias, defiende y promueve la pura comunicación efectiva, porque para él lo ético es comunicarse y que tanto el que oye como el que habla se atiendan y se escuchan efectivamente para que se dé la buena comunicación. En todo lo que he expuesto anteriormente, hubo unos conceptos o frases
que fueron mencionadas en repetidas ocasiones como conducta, felicidad, moral, valor o valores, lo bueno, lo malo, la humanidad, lo humano, obviamente el concepto ética, entre otros. Si analizamos estas frases y conceptos en el contexto de las distintas culturas que existen en el mundo, ¿cree usted que todas estas culturas le darán el mismo significado a esas frases y conceptos? La contestación es un rotundo no. Durante muchísimo tiempo, las sociedades en el mundo han vivido dentro de una concepción única de lo que es ético o moral. Hace 2000 años atrás y casi hasta el siglo XX, hubo como un solo significado o acciones morales ya establecidos por cada sociedad sobre lo que era ético y moral. A estos grupos o sociedades se les llaman grupos monoelitistas, o sea, una élite de personas con ciertas características, costumbres e ideales que accionan lo que ellos entienden es ético y moral, señalando, marginando y criticando a los que no hacen o piensan como ellos. Se marginan y se señalan de manera negativa si se tiene una ideología o pensamiento diferente. Hoy día todavía existe, pero en menor grado que antes. Se entiende que al comienzo de la globalización, muchas personas e individuos que fueron o son marginados y señalados por sus pensamientos e ideologías, se han movilizado y rebelado para que esa moral tradicional evolucione y se solucione mediante aceptación y el respeto de cada grupo o individuo en particular. A esto se le llama policeísmo axiológico. En 1993 se hizo una reunión con líderes religiosos. Se le llamó el Segundo Parlamento de Religiones del Mundo, donde obviamente se suponía que asistieran adalides de todas las sectas del planeta Tierra. El objetivo de este evento mundial fue para discutir y tratar de resolver los problemas que surgen tras esos ideales religiosos arraigados y el fanatismo. La realidad social actual es una más positiva que la de hace tiempo atrás, ya que la mayoría, no todas las constituciones políticas de los estados han decidido mantener pláticas más pasivas. Se están desarrollando proyectos donde se promueve el multiculturalismo y también existe la posibilidad teórica de la ética no religiosa. Y esto no quiere decir que no vamos a creer en Dios, sino que vamos a respetar a los que tienen diferentes creencias religiosas. En la actualidad, el objetivo es promover una ética incluyente y no excluyente, que toda sociedad sea realmente democrática y que todo esto sea real y posible. Debemos hacer todo lo posible porque todas las sociedades y culturas del mundo sean una verdadera esperanza construida en libertad y franco diálogo en donde haya espacio para todos. A través de la historia, antecedentes y evolución de la ética, surgen innumerables pensamientos y significados del concepto. Todos estos se pueden fusionar y formar el nuevo significado de una ética que se constituya no por la aceptación o rechazo a priori de una u otra religión o pensamiento particular, sino por la aceptación de lo racional, siempre respetando y dando la libertad y el espacio que anhelamos y que debemos ofrecer. Cierro esta exposición con una frase muy valiosa y la pregono siempre a mis estudiantes, y es la primera regla de mi salón de clase. No le haga a nadie lo que no le gusta que le hagan a usted. Espero que hayan adquirido algún conocimiento adicional sobre el tema de la ética como ciencia, luego de haberme escuchado. También que esta información que les he brindado le haya inquietado y motivado a indagar más sobre este tema, ya que es tan amplio y abarca muchas áreas relacionadas a la formación de un ser humano pensante, justo y sobre todo respetuoso. Muchas gracias por su atención.